Palabras diarias de Dios. La realidad del control y el dominio del Creador sobre todas las cosas y los seres vivos hablan de la verdadera existencia de su autoridad. Se registra en el libro de Job la bendición que éste recibió de Jehová. ¿Qué le concedió Dios a Job? Entonces Jehová bendijo la situación actual de Job más que al comienzo, ya que él tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Job, capítulo 42, versículo 12. Desde la perspectiva del hombre, ¿qué cosas se le dieron a Job? ¿Fueron posesiones del hombre? Con estos bienes, ¿habría sido Job muy rico durante aquella época? ¿Y cómo adquirió aquel patrimonio? ¿Qué produjo su riqueza? No es necesario decir que gracias a la bendición de Dios, Job acabó poseyéndolas. No entraremos aquí en cómo veía Job estas posesiones, ni en cómo consideraba las bendiciones de Dios. Cuando se trata de esto, todas las personas anhelan día y noche ser bendecidas por Dios. Pero el hombre no tiene control sobre la cantidad de posesiones que puede ganar durante su vida, o si puede recibir bendiciones de Dios. Este es un hecho indiscutible. Dios tiene autoridad y poder para concederle al hombre cualquier posesión, para permitirle obtener cualquier bendición. Pero existe un principio para ellas. ¿A qué tipo de personas bendice Dios? A las personas que le gustan, por supuesto. Abraham y Job fueron ambos bendecidos por Dios, pero las bendiciones que recibieron no fueron las mismas. Dios bendijo a Abraham con descendientes tan numerosos como la arena y las estrellas. Cuando Dios bendijo a Abraham, hizo que los descendientes de un hombre, una nación, se volviesen poderosos y prósperos. En esto, la autoridad de Dios gobernaba a la humanidad, que respiraba el aliento de Dios entre todas las cosas y los seres vivos. Bajo la soberanía de su autoridad de Dios, esta humanidad proliferó y existió a la velocidad y dentro del ámbito decididos por Dios. Específicamente, la viabilidad, el ritmo de expansión y la expectativa de vida de aquella nación formaban parte de las disposiciones de Dios, y el principio de todo ello se basaba por completo en la promesa de Dios a Abraham. Es decir, independientemente de las circunstancias, las promesas de Dios procederían sin impedimentos y se realizarían bajo la providencia de su autoridad. En la promesa que Dios le hizo a Abraham, al margen de las turbulencias del mundo, de la época, de las catástrofes soportadas por la humanidad, los descendientes de Abraham no se enfrentarían al riesgo de la aniquilación, y su nación no moriría. La bendición de Job por parte de Dios, sin embargo, le hizo extremadamente rico. Lo que Dios le dio fue una variedad de criaturas vivientes que respiraban y cuyos detalles particulares, su número, su velocidad de propagación, sus índices de supervivencia, la cantidad de grasa en ellos, etc., también eran controlados por Dios. Aunque estos seres vivientes no poseían la capacidad de hablar, también formaban parte de las disposiciones del Creador, y el principio de las disposiciones de Dios estaba de acuerdo con la bendición que Él le prometió a Job. Aunque lo que Dios les prometió a Abraham y Job en sus bendiciones era diferente, la autoridad con la que el Creador gobernaba todas las cosas y los seres vivientes era la misma. Cada detalle de la autoridad y del poder de Dios se expresa en sus diferentes promesas y bendiciones a Abraham y Job.
una vez más, le muestra a la humanidad que la autoridad de Dios está mucho más allá de la imaginación del hombre. Estos detalles le dicen, una vez más, a la humanidad que si desea conocer la autoridad de Dios, solo puede lograrlo a través de sus palabras y de la experiencia de su obra. La autoridad de la soberanía de Dios sobre todas las cosas le permite al hombre ver una realidad. La autoridad de Dios no solo se expresa en las palabras, y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz, y que haya firmamento, y hubo firmamento, y que haya tierra, y hubo tierra, sino además en cómo Él hizo que la luz continuase, cómo evitó que el firmamento desapareciese y cómo mantuvo siempre la tierra separada del agua, así como en los detalles de cómo gobernó y gestionó a las criaturas. Luz, firmamento y tierra. ¿Qué otras cosas veis en la bendición de Dios a la humanidad? Sin duda, después de que bendijera a Abraham y a Job, los pasos de Dios no cesaron, porque Él solo había comenzado a ejercer su autoridad e intentaba hacer una realidad de cada una de sus palabras, hacer ciertos cada uno de los detalles de los que habló, y así, en los años venideros, siguió haciendo todo lo que pretendía. Debido a que Dios tiene autoridad, quizás le parezca al hombre que Dios solo habla y que no necesita levantar un dedo para que todas las cosas se cumplan. Debo decir que imaginar es ridículo. Si solo tomas la visión parcial del establecimiento del pacto con el hombre y del cumplimiento de Dios de todas las cosas, solo mediante palabras, y eres incapaz de ver las diversas señales y realidades de que la autoridad de Dios tiene dominio sobre la existencia de todas las cosas, tienes un entendimiento demasiado vacío y ridículo de la autoridad de Dios. Si el hombre imagina que Dios es así, hay que decir que su conocimiento de Dios ha sido empujado a la última fosa y ha llegado a un callejón sin salida, porque el Dios que el hombre imagina no es sino una máquina que emite órdenes, y no el Dios que posee autoridad. ¿Qué has visto a través de los ejemplos de Abraham y Job? ¿Has contemplado el lado práctico de la autoridad y del poder de Dios? Después de que Dios bendijese a Abraham y Job, no se quedó donde estaba, ni puso a sus mensajeros a trabajar mientras esperaba ver cuál sería el resultado. Por el contrario, tan pronto como Dios pronunció sus palabras, bajo la dirección de su autoridad, todas las cosas comenzaron a cumplir la obra que Dios pretendía hacer, y se prepararon las personas, las cosas y los objetos que Dios requirió. Es decir, en cuanto las palabras salieron de la boca de Dios, su autoridad comenzó a ejercerse por toda la tierra, y Él fijó un curso para realizar y cumplir las promesas hechas a Abraham y a Job, a la vez que hacía los planes y los preparativos apropiados para todo lo exigido en cada paso y cada etapa clave que Él planeó llevar a cabo. Durante ese tiempo, Dios no solo manejó a sus mensajeros, sino también todas las cosas que Él había creado. Es decir, que el ámbito dentro del cual se ejerció la autoridad de Dios no solo incluía a los mensajeros, sino además todas las cosas manejadas con el fin de cumplir la obra que pretendía realizar. Estas fueron las formas específicas en las que Dios ejerció su autoridad. En vuestras imaginaciones, algunos pueden tener el siguiente entendimiento de la autoridad de Dios. Dios tiene autoridad y poder, y por tanto solo necesita permanecer en el tercer cielo,
o en un lugar fijo, sin tener que hacer ningún trabajo particular, y la totalidad de su obra se completa dentro de sus pensamientos. Algunos también pueden creer que aunque Dios bendijo a Abraham, no tuvo que hacer nada, y que bastó con que pronunciara sus palabras. ¿Es esto lo que realmente ocurrió? Claro que no. Aunque Dios posee autoridad y poder, su autoridad es verdadera y práctica, no está vacía. La autenticidad y la realidad de su autoridad y su poder se revelan y se plasman gradualmente en su creación y su control de todas las cosas, y en el proceso por el cual dirige y gestiona a la humanidad. Todo método, toda perspectiva y todo detalle de la soberanía de Dios sobre la humanidad, sobre todas las cosas y sobre toda la obra que Él ha cumplido, así como su entendimiento de todas las cosas, demuestran literalmente que su autoridad y su poder no son palabras vacías. Estos se demuestran y se revelan constantemente y en todas las cosas. Estas manifestaciones y revelaciones hablan de la existencia real de la autoridad de Dios, porque Él la está usando junto con su poder para continuar su obra, para ordenar y gobernar todas las cosas en cada momento. Los ángeles o los mensajeros de Dios no pueden sustituir su poder y su autoridad. Dios decidió qué bendiciones concedería a Abraham y a Job. Era algo que le correspondía a él. Aunque los mensajeros de Dios visitaron personalmente a Abraham y a Job, sus acciones fueron acordes a sus mandamientos, bajo su autoridad y también bajo su soberanía. Aunque el hombre vea a los mensajeros de Dios visitar a Abraham, y no sea testigo de que Jehová Dios haga personalmente nada en los relatos de la Biblia, en realidad, el único que ejerce verdaderamente el poder y la autoridad es Dios mismo, y esto no admite la duda de ningún hombre. Aunque tú hayas visto que los ángeles y los mensajeros poseen un gran poder, y han llevado a cabo milagros o han realizado algunas cosas comisionados por Dios, sus acciones son simplemente por el bien de la compleción de su comisión, y no son en absoluto una manifestación de su autoridad, porque ningún hombre u objeto tiene ni posee la autoridad del Creador para crear y gobernar todas las cosas. De este modo, ningún hombre u objeto puede ejercer ni mostrar la autoridad del Creador.